Es un tiempo para escuchar y para adorar a Dios de una manera diferente. Es un tiempo para preguntarnos cómo quiere Dios que le escuchemos y adoremos. ¿Qué tipo de adoradores busca Dios en estos momentos? Estoy seguro de cómo Él me habla a mí, cómo Dios me habla, cómo Dios te habla a ti. Este es un tiempo para que aprendamos a discernir espiritualmente. Es un tiempo para escucharle, pero no necesariamente en las predicaciones semanales que escuchamos cuando asistimos a la iglesia, o ya sea ahora por internet, y ahora la estamos escuchando hasta diariamente, durante el periodo de confinamiento, en la cuarentena, debido a que no podemos ir a las iglesias, a los templos. Y tampoco estoy hablando de escucharle a Dios a través de esa lectura corrida que hacemos de la Biblia, o del estudio de los textos de la Biblia, que es necesario y que es indispensable para nuestro crecimiento y para nuestra relación y nuestra madurez espiritual. Reflexionar en la palabra de Dios, porque Dios nos habla a través de su palabra, el Espíritu de Dios nos habla a través de su palabra, pero este es un tiempo para buscar a Dios en silencio, en solitud, en soledad y en quietud. Como dijo San Juan de la Cruz, el silencio es el primer lenguaje de Dios. O sea, Dios nos hablará primeramente a través del silencio. Y estas tres cosas queremos que aprendamos para ejercitar, desarrollar el discernimiento espiritual, a escucharle a Dios. En primer lugar, que Él nos habla a través de nuestros corazones. Aunque nuestros corazones sean engañosos, como Dios le dice a Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Sin embargo, la misma escritura, ahí el Espíritu Santo en 1 Juan 3, 20, 22, nos dice que Dios es más grande que nuestros deseos, que nuestras intenciones, que nuestras motivaciones. Aún Dios es más grande que las perversidades de nuestro corazón. Y por eso es que Él nos habla a través de nuestra conciencia. Es el ejercitar la comunión con Dios, aprender a escucharle primeramente en silencio. Y Dios nos hablará a través del Espíritu Santo, que da testimonio a nuestra conciencia. Es esa guía interior y silenciosa. Por eso Pablo dice en Romanos, en el capítulo 9, en el versículo 1, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. He aquí el por qué la sangre de Jesucristo ha purificado nuestras conciencias y por lo cual debemos crecer en la comunión silenciosa con Dios. El escritor del libro de Hebreos, en el capítulo 9, en el versículo 14, nos dice también, imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Es el poder de la sangre de Jesús. Dios también nos habla a través de nuestros sentimientos y emociones, no solamente a través de nuestros corazones, de nuestras conciencias, pero también a través de nuestro cuerpo, de nuestro sentir, de nuestras emociones, el cual, como dice el apóstol Pablo, este cuerpo es templo del Espíritu Santo, ahí en 1 Corintios 6, 19, y que es el Espíritu de Dios el que nos guía en el templo de Dios, en esa adoración, porque el Espíritu de Dios está profundamente ligado al templo de Dios y siempre nos va a conducir en adoración en el templo de Dios, como lo relata Ezequiel, que lo hizo con él. Allá en Ezequiel, en el capítulo 43, en el versículo 5, dice, luego el Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior y la gloria del Señor llenó el templo. Igualmente lo hizo con Jesús, literalmente. En Lucas 22, en el versículo 7, dice, ese día el Espíritu lo guió al templo. Así que
Dios también nos guía a través de nuestros sentimientos, a través de nuestros instintos y emociones. Son guías naturales que Dios nos dio a cada ser humano y son expresiones primarias y silenciosas, instintivas y sensoriales de su voz, que se desarrollan y se perfeccionan, se agudizan con la dirección, con la guía del Espíritu Santo en nuestro interior. Puede ser algún temor repentino hacia algo, una angustia, un dolor, un gozo inefable, un sentimiento de amor o un sufrimiento, un enojo o una decepción. Puede ser algo agradable o algo desagradable, un interés por algo o una curiosidad, un deseo, un anhelo, una falta de paz interior o simplemente algo que intuimos, aunque no sepamos explicarlo. Son las formas que Dios nos guía, en que Dios nos habla. Pablo nos da un ejemplo de esto cuando nos dice, sin espiritualizar. Él nos dice lo siguiente en 2 Corintios 2, en el versículo 12 y versículo 13. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Le faltó reposo en su espíritu, no en el Espíritu Santo, en el espíritu de él. Dios también nos guía y nos habla silenciosamente, no solamente a través del corazón, de la conciencia, no solamente a través de nuestro sentir, nuestras intuiciones, de nuestras emociones, sino también a través de nuestros razonamientos, nuestros pensamientos. Por eso constantemente se nos exhorta en las Escrituras a renovar nuestro entendimiento a través de las Escrituras, de la palabra de Dios, pero a renovarlos. Ahí viene la reflexión en la palabra. En Efesios 4:23, Romanos 12:2 nos dice que nos transformamos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, nuestros pensamientos. Y a no ser, dice la Escritura, como el caballo y el mulo sin entendimiento, en el Salmo 32:9. El entendimiento, no solamente hablamos de memorización, sino entender la Escritura, aplicarla en nuestro interior, discernirla. Es la clave silenciosa para entender los pensamientos de Dios revelados a nosotros. Es la capacidad o don de Dios para que comprendamos su verdad y sus principios para la toma de decisiones y elecciones. Elecciones en nuestra vida diaria. Esa es la sabiduría de Dios. Dios nos guía a través de la sabiduría para la vida, para vivir. El salmista dice, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón, en el Salmo 119:34. Y en el versículo 144 del mismo Salmo 119, el salmista dice, justicia y eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. El entendimiento se cultiva silenciosamente, leyendo y meditando las Escrituras, la palabra de Dios, pensando y reflexionando sobre las enseñanzas que recibimos directamente en la Biblia o enseñanzas de la Biblia, en los libros que leemos o en las predicaciones que escuchamos. La reflexión silenciosa en soledad y en quietud es indispensable para escuchar y comprender con claridad la voz de Dios para mí, la voz de Dios para ti personalmente, los mandamientos y los principios de Dios aplicados a mi vida y a tu vida. Estas tres formas a través de las cuales Dios nos habla de nuestro corazón, a través de nuestro sentir y de nuestro entendimiento, es lo que resulta en nuestro discernimiento espiritual. El desarrollo, el ejercicio de este discernimiento espiritual es lo que nos ayuda a comprender la guía de Dios, a entender, a sentir, a saber lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, a dónde nos está guiando. Así que estemos atentos, escuchemos y adoremos a Dios en silencio, en solitud, en soledad y en quietud. Como dice y dijo Jesucristo, en espíritu y en verdad. Aprendamos a adorarle, pero no estamos hablando de ir a los servicios de adoración en los templos, ni a las actividades normales en las iglesias o en el ministerio, a los cuales estábamos acostumbrados. No con rituales ni con tradiciones religiosas, sino en espíritu y en verdad.
porque Dios tales adoradores buscan que le adoren. Nuestra actitud, nuestra quietud, nuestro discernimiento y nuestra comunión espiritual con Dios son las manifestaciones silenciosas de nuestra adoración. Nuestra vida, nuestro estilo de vida, nuestras acciones, nuestras elecciones y decisiones son las manifestaciones visibles de nuestra adoración a Dios. Así que, gozando del silencio, de la soledad y de la quietud que nos ofrece esta situación, conectémonos con Dios, con nosotros mismos, con nuestro espíritu y con nuestros pensamientos. Adorémosle de una manera diferente y preparémonos para hacer, vivir y servirle mejor, en una comunión más íntima con Dios. Por eso en Juan 4, 23, 24, Jesucristo dijo lo siguiente: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren.